Hola, os doy la bienvenida a este canal, esto es La Vara Silvestre, yo soy Mónica y en el vídeo de hoy creo que voy a hacer el vídeo más ambicioso de todo mi canal, desde su existencia, que es llevaros por un recorrido por la literatura italiana que he leído toda mi vida. La verdad es que os planteé esta cuestión, esta encuesta hace unos días en el canal y salió la opción ganadora de las dos opciones, es decir, os planteaba o recorrido por la literatura italiana o la lista de pendientes que tengo. Es verdad que juntar las dos ideas en el mismo vídeo lo había pensado, pero creo que me parece completamente imposible porque solo de recorrido de literatura italiana se me han juntado como 50 títulos que no voy a ahondar en cada uno de ellos, sino simplemente os voy a explicar un poco de dónde me viene esto y llevaros de la mano pues con este recorrido de los libros que he leído de literatura italiana, pero no puedo hablar de cada uno de ellos extensamente. He decidido que vamos a empezar con el de recorrido y el de la lista de pendientes pues ya veré cómo lo integro. Espero que no sea muy pesado, espero que no sea súper largo, veremos. Vamos allá porque esto si no va a durar una eternidad. Vamos a empezar con un libro que casualmente leyó la niña de 10 años que yo era, esa Mónica de 10 años que no era consciente de que esta escritora pues era italiana, obviamente. Y estoy hablando de la saga de Ferio de Elisabeth Agnone, pero parece que esto ha sido un poco como premonitorio, ¿no?, de lo que iba a ser en mi futuro. Pues empecé a leer esta saga que me obsesioné y es mi saga favorita de la infancia, de estas dos hermanas, dos gemelas que son brujas, una bruja de la luz y otra de la oscuridad, que es una saga preciosa y bellísima que me gustaría volver a leer. Pues esto creo que marcó un poco el precedente de lo que yo iba a ser posteriormente sin saberlo. Entonces vamos a remontarnos a 2019, fue el año en el que yo leí mi saga favorita de mi vida, que he dado la turra por aquí, por activa y por pasiva, que ya sabéis cuál es la saga de la amiga estupenda, de Elena Ferrante. Esta edición pesa 50 kilos, o sea que no puedo sostenerla, ¿vale? Solamente os la quiero enseñar así porque es bellísima, o sea, es preciosa con las ilustraciones de las actrices que interpretan a Lila y a Linú en la serie de HBO, o sea, increíble. Bueno, esta saga llegó a mí básicamente porque yo me había quedado con la idea de unos años atrás de una chica que tenía un blog y ella pues cada día hablaba de un libro diferente. Por esa época de cuando blog era algo, eso ya murió. Pues lo cierto es que me quedé con esa saga, pero en la época en que yo lo leí, pues yo era bastante joven y adolescente y yo no leía este tipo de historias, leía más literatura juvenil. Pero me gustó la premisa y decidí que en algún momento lo leería. Y así fue. En 2019 me lancé, me los leí los 4 seguidos prácticamente y se convirtió en una obsesión como muchas de nosotras, que yo sé que no estoy sola en este barco para nada. Bueno, creo que aquí, en este momento, es cuando me di cuenta de que este era el punto de partida, por lo tanto, esa es la fase en la que nos encontramos ahora dentro de mi recorrido, el punto de partida, ¿no? Este punto de partida de darme cuenta de por qué me gustaba la literatura italiana, pero no me di cuenta de que esto era porque eran de este país concretamente, sino simplemente porque trataba temas que a mí me interesaban, pues el ser mujer básicamente, ¿no?, en diferentes contextos y la amistad femenina, ¿no?, tan compleja como suele ser. Así fue. A raíz de Elena Ferrante creo que me marcó un antes y un después, y no solo dentro de la literatura italiana, sino simplemente pues como lectora, y es uno de los libros que más me ha marcado. Me di cuenta de que había algo que explorar, pero obviamente no me puse, después de leer La amiga estupenda, a leer toda la literatura italiana que he leído hasta ahora, ¿no? Sino simplemente, bueno, creo que me abrió una puerta, y a partir de ahí pues decidí que con el tiempo me gustaría explorarla. Después de La amiga estupenda vamos a saltar de ese 2019 a, le he llamado la siguiente fase, primeros acercamientos, 2020-2021. Fueron los años en los que me di cuenta de que si me había gustado tanto La amiga estupenda y estaba leyendo algunas cosas que igual no me estaban gustando tanto o no me estaban llenando, igual podía ser interesante volver a explorar novelas que fuesen parecidas. Me obsesioné y empecé a investigar. No hay novelas parecidas a La amiga estupenda, así como a priori, ¿no? Creo que es algo muy único. Sí que hay autoras ahora en la actualidad que yo siempre digo que se inspiran bastante en La Ferrante, o sea que al final han visto que esa fórmula funciona, pero aún así yo me obsesioné con encontrar algo similar o que me hiciese sentir lo mismo. Entonces entré en esta fase de primeros acercamientos, como os digo. Os voy a enseñar la pila de libros que en estos años de esta fase pues empecé a leer. Y claro, si yo venía de Elena Ferrante, de La amiga estupenda, pues me leí más libros de Elena Ferrante. No obstante, debo decir que creo que lo hice con la intención de encontrar lo mismo y no es justo. No, este no lo voy a enseñar primero, sino que voy a enseñar este porque creo que es mucho más significativo. Las crónicas del desamor. Este libro creo que nunca he hablado, bueno, no es un libro, es un compendio, son 3 libros
nunca he hablado de él en el canal. Bueno, esta edición me gusta muchísimo. Básicamente está compuesto por 3 libros que lo han aunado en las Crónicas del Desamor. No me acuerdo mucho cómo se llaman, porque hace 6 años que lo leí. Sé que había uno que se llamaba la hija perdida, no, sé, creo que es de la saga de las 2 amigas, no me acuerdo. La niña perdida, no, el amor molesto, los días del abandono y la hija oscura, eso, sabía que era algo con hija o niña. Pues estos 3, yo debo decir que no me gustó tanto como yo me esperaba. Creo que iba esperando a la amiga estupenda y no fue así. No es justo verlo desde esos ojos. Es decir, si te has leído la amiga estupenda y esperas que las Crónicas del Desamor vaya a ser lo mismo, no es justo. Esto se publicó antes que la amiga estupenda, pero aún así es muy bueno. O sea, recuerdo que era cualitativamente muy bueno, pero yo no fui justa con este compendio, sino que me lo tomé como qué decepción, ¿no? Esto no es lo que yo esperaba de Elena Ferrante. Aún así, creo que lo quiero releer. ¿Por qué? Porque me pasó lo mismo con La vida mentirosa de los adultos, un libro que Elena Ferrante publicó en 2020 y este libro lo releí el año pasado. Lo leí en 2020, no me acabo de convencer, creo que también lo estaba intentando ver desde el prisma de la amiga estupenda, no es justo. Y en cambio el año pasado me encantó. Fue como, creo que a veces hay que darle una oportunidad a los libros y no hay que verlo desde esa perspectiva de el mismo autor, estamos buscando lo mismo. Me encantó. O sea, al final creo que el año pasado tuve como esa distancia, después de tantos años después que había leído La amiga estupenda, de poder apreciar, ¿no?, a Elena Ferrante, no solo con Lila y Lenú, porque ellas ya existen y no las vamos a encontrar en otro lugar, ¿no? En esta fase de los primeros acercamientos, pues empecé a picotear, como os podéis imaginar, y no solamente leí pues a Elena Ferrante en otros libros, sino que también leí, por ejemplo, Seda, de Alessandro Barico. Este libro no recuerdo casi nada, la verdad, si soy sincera. Me gustó, es un libro que le gusta a mucha gente y que creo que es un autor que gusta bastante. De él tengo pendiente Océano Mar, porque creo que es un título precioso. Pero no recuerdo mucho. Lo leí en la pandemia, o sea que al final, o sea, en el confinamiento no sé, no recuerdo mucho. Pero bueno, como digo, ya fui, como podéis ver, pues picoteando. Entre este 2020 y 2021, pues también leí Adiós fantasmas, de Nadia Terranova. De este libro ya os he hablado en uno de los primeros, o en el primero creo, de Leyendo italiano femenino, esa sección que yo hago hablando de autoras italianas, pues hablé de Nadia Terranova. Y este libro me gustó muchísimo, así que este lo recomiendo mucho, 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 mucho. Creo que cada vez que hablo de literatura italiana siempre digo, ay, podéis empezar por aquí, podéis empezar por allá. Pero de verdad que creo que este libro está muy bien para empezar. Me gustó mucho y creo que llegó a mi vida de manera así como muy de sorpresa. Con los años sí que he pensado bastante en él y me he dado cuenta de que me dejó bastante pozo, porque creo que era un tipo de literatura con la que yo conecto, ¿no? Posteriormente, esto me da bastante rabia cuando me pasó, porque a Donatella de Petantonio solo la he leído con este libro y con La Retornada, que después mencionaré, pero esta es como una especie de segunda parte, y yo me leí primero este y después me leí La Retornada, con lo cual me da rabia. Ojalá me hubiera dado cuenta de que esta era una segunda parte. Aún así son totalmente autoconclusivos, o sea que sí que es verdad que aquí hay personajes del primer libro que continúan, pero que se pueden leer solo uno o solo el otro. Y me gustó mucho. Recuerdo que este libro me gustó mucho, pero cuando el año pasado me leí La Retornada quise releerlo posteriormente y no sé, me dio pereza y no lo hice. Pero como veis, también empecé como a tocar un poco los palos de darme cuenta de que, por ejemplo, Duomo Ediciones es una editorial que publica literatura italiana, igual que también lo hace Alta María Ediciones, que es una de mis favoritas, con La Viña de Uvas Negras. Creo que este libro, bueno, pues ya hablé de él, sé que hay compis que se lo apuntaron, que lo tienen en el punto de mira porque yo hablé de él, o que otros también que lo han leído. La verdad es que La Viña de Uvas Negras me lo leí en 2021, recuerdo un viaje a Granada que hice, y recuerdo estar leyéndolo esos días. La verdad es que ¿sabéis cuando leéis un libro concreto que os marca en un momento concreto de algo que estáis haciendo? Pues me pasó así. Y este libro me gustó mucho a pesar de la dureza y crudeza y el tema que trata, que al final pues es la violencia de género, la violencia familiar. Y es un libro que no puedo recomendar más, que creo que no se lee lo suficiente, de verdad. La Viña de Uvas Negras, de Livia De Stefani, que no he dicho la autora. Este libro es de mis favoritos dentro de la literatura italiana, o sea que es como un must, ¿no? No podéis como perderlo. La siguiente fase en la que vamos a entrar, yo le he llamado toma de conciencia. O sea, me hace gracia como le he llamado.
que es 2022, ¿no? Creo que fue el año en el que me di cuenta verdaderamente lo mucho que me gustaba la literatura italiana, ¿no? O sea, hasta ese momento había estado picoteando, había estado como probando y descubriendo cosas que me gustaban. Pero a partir de esta fase es cuando ya me di cuenta verdaderamente de que esto era una obsesión y de que era algo que me definía bastante como lectora. Bien, pues dentro de este momento, ¿no?, de toma de conciencia, empecé a leer a Dacia Maraini. Creo que aquí es donde descubrí en 2022 lo mucho que me gustaba esta escritora. El mejor libro que leí ese año, de hecho, fue Los años rotos. Me lancé a este libro porque la premisa me interesaba. Y recuerdo muchísimo ir leyéndolo en el tren. Creo que también fue un momento de esos como vitales, ¿no? De una etapa concreta de tu vida. La verdad es que Los años rotos, no sé si es la novela que más me ha gustado de ella, pero creo que empecé bien por aquí, porque tiene muchas, que es una autora que tiene casi 90 años. Ojalá le den el premio Nobel, de verdad, es que yo abogo por eso muchísimo. Abogo muchísimo, siendo pues gran candidata a ese premio. En Los años rotos al final nos trata la vida de una chica en la periferia de Roma en los años 60 que vive como una especie de desidia de la vida porque no tiene muchas perspectivas, no tiene muchas posibilidades. De este libro también hablé en Leyendo Talento Femenino. Bueno, en realidad el de Livia Stefani de la Viña de Uvas Negras también. O sea, quiero decir, hay varias autoras que yo ya he ido hablando de ellas en Leyendo Talento Femenino, que os dejaré en la cajita de información por si queréis saber más de ellas o queréis como ahondar más. Este libro la verdad es que fantástico, también de mis top dentro de la literatura italiana. De la misma autora, o sea, ese año leí Los años rotos, pero también leí Memorias de una ladrona. Y la verdad es que este fue el último libro que leí de la Dacia Maraini durante mucho tiempo. O sea, recuerdo que leí este y después pues tardé un poco más, al menos un año y medio así, en volver a leerla a esta autora, porque es como que la tenía luego ya como olvidada, entre comillas, y hasta que volví a lanzarme, que luego os contaré. Bueno, Memorias de una ladrona, este libro yo creo que es buenísimo, obviamente, pero no sé si es como tan recomendable en el sentido de que si solamente queréis leer algo de la autora, pues igual yo no me lanzaría con esto, que son como una especie de memorias de una ex convicta durante los años 60-70 creo, pues italiana, y que va a diferentes centros penitenciarios y habla un poco de ser mujer pues en ese contexto y las personas que encuentra y el tener que sobrevivir. O sea, a mí me gustó muchísimo porque es que yo me voy a leer todo lo que hay de Dacia Maraini, pero bueno, creo que es un libro como mucho más específico. Y en esta fase pues también lo leí. Igual que también leí En los márgenes de Elena Ferrante. Es una especie de ensayo, no ficción, si no recuerdo mal, en el que Elena Ferrante nos habla un poco pues, de la escritura, de lo que le supone a ella, pues eso, la creación de sus personajes, la lectura, cómo fue una niña lectora y todo eso. No recuerdo mucho, si soy sincera, me gustó, pero creo que también me sentí un poco ignorante a momentos, ¿no? Sentía que ella sabía muchísimo y que yo me quedaba un poco como atrás, pero bueno, como es de Elena Ferrante solo me queda leer La Frantumaglia, si no recuerdo mal, creo que se llama así, y ese libro pues lo estoy reservando porque no me queda nada más de esta autora. Y en esta última fase de la que venimos hablando, pues el último libro que leí fue Araceli, de Elsa Morante. Esto fue un error, si yo soy sincera, esto fue un error. Yo me lancé a Elsa Morante con Araceli, yo no creo que debería haberlo hecho así. Araceli es un libro ya mucho más de madurez, se nota que lo escribió ya mucho más avanzado en su vida. Me pareció como muy denso, muy complejo a momentos y no sé, me costó leerlo, lo reconozco. Me gustó muchísimo, me di cuenta de que era una escritora como muy especial en su prosa, pero a la vez haberme acercado a Elsa Morante con Araceli no estoy muy de acuerdo, más que nada porque creo que es su última novela, si no recuerdo mal, creo que sí, porque es de 1982 y ella falleció en 1985. Y sí que se publicó El Chal Andaluz, que son una serie de relatos, que se lo tengo pendiente, creo que posteriormente, pero sí, como novela Araceli, se nota que esto lo escribió pues en un momento ya vital complicado. La verdad es que Elsa Morante tuvo un final de vida complicado. Bien, a continuación vamos a tener que entrar en la etapa que he llamado Natalia Ginzburg, porque es que lo merece, mirad. Todo esto de Natalia Ginzburg. Bueno, vamos allá. Bueno, si queréis saber más de ella, pues como digo, en Leyendo Talento Femenino. ¿Por qué? Porque es la autora comodín que yo le llamo, siempre la incluyo, hablo de varias autoras, pero a Natalia Ginzburg siempre la incluyo porque es la que más he leído en realidad, si lo pensamos. Entré en una espiral de Natalia Ginzburg en 2023 más o menos, porque empecé a leer su obra a partir de Todos nuestros ayeres. Este fue el libro que me inició, no creo que haya que empezar por aquí, en mi opinión. Es un libro buenísimo, pero creo que no es como el que más representativo a lo mejor es su obra. Es decir, creo que
con ella hay que empezar con léxico familiar, siempre lo digo. Mi opinión totalmente subjetiva. Pero bueno, empecé con todos nuestros talleres y me gustó bastante, pero recuerdo que me costó un poco a la vez también como arrancar y me costó un poco seguir también. Pero sentí que era una autora que yo tenía que seguir explorando y entonces pues empecé con todo lo demás, ¿no? Os he dicho que léxico familiar, además estas ediciones que está sacando Lumen son fantásticas, qué fantasía, me encantan, me parecen chulísimas. Pues léxico familiar, que creo que es la manera más adecuada de empezar con su obra, ¿no? Al final, de esa manera que tienen las familias de hablar, ¿no? De esas palabras y esa lingüística que nos caracteriza, pues, caracteriza con las personas que forman parte de nuestro entorno y que solamente a lo mejor usamos con esas personas, ¿no? También he leído Vida Imaginaria. Esto es muy específico, esto solamente para los adeptos, fans máximos de Natalia Ginzburg. O sea, creo que al final son como fragmentos de artículos, de temas que ella hablaba, de su manera de pensar. Entonces creo que es algo como muy específico. Del mismo modo me pasó con el siguiente, Domingo, Relatos, Crónicas y Recuerdos. O sea, esto creo que es solamente para aquellos que seáis súper fans. Voy a dejarme en el regazo los libros porque no me caben. Bueno, también he leído Me casé por alegría, que es una obra de teatro muy divertida, muy pizpireta, o sea, os lo recomiendo muchísimo. También Las pequeñas virtudes, que creo que este es como de sus ensayos o de relatos así como más conocidos, ¿no? Creo que este es como súper básico. Hasta el momento, mi novela favorita es La ciudad de la casa. Esta a mí me encanta, a mí este libro me hizo feliz, o sea, me lo leería cada año, o sea, es que de verdad, de esos libros imprescindibles. Otro libro de Natalia Ginzburg que es Y eso fue lo que pasó. La verdad es que este libro creo que es el menos representativo de ella desde el punto de vista de los temas que trata y del tono que usa. Lo escribió cuando a Leone Ginzburg, que era su marido, lo mataron pues por sus ideas liberales, los fascistas, y este libro es completamente desolador, crudo, triste, o sea que no es lo que ella suele escribir. Y el último que me dejaba, Valentino. Este libro lo leí el año pasado en un vuelo y la verdad es que se lee en un momento y también es fantástico. De ella me queda en casa por leer Querido Miguel, que es el único que tengo pendiente, pero bueno, seguiremos. Estoy intentando dosificármela. En 2023 leí muchísimo de su obra y ahora estoy intentando ser un poco más tranquila porque me voy a quedar sin. Y no quiero que así sea. Bien, pues siguiente fase le vamos a llamar un poco de exploración absoluta. Es cierto que entre 2023 y 2026, yo creo que ya voy a incluir la actualidad, que estos años son los que más he leído de literatura italiana y no ha sido desde un punto de vista porque tenga el canal, ¿no? Que yo este canal lo empecé en 2024. Sí que hubo una época que pensaba que tenía que leer mucha literatura italiana pues para poder presentar algo aquí, porque era un poco como mi nicho, ¿no? Como un poco mi especialización, que de manera como sin darme cuenta, ¿no? Que en la vida simplemente me había llevado por esos derroteros, de ser una persona obsesiva con esta literatura. Pero ahora ya no me lo tomo así, sino que simplemente leo pues lo que me apetece cuando me apetece y si no leo tanto en cantidad pero es en calidad, será igual de bueno, igual de válido y que no importa, ¿no? Pero sí que es verdad que esta especialización, ¿no? De algún modo ha venido pues a raíz de ser una persona pues un poco que me dan por obsesiones, me da como por ciclos de algo. Y es la que más me ha durado. Sí que es verdad que hay obsesiones que me dan y se me van, ¿no? Vienen y van. Mientras que esta es la que más ha perdurado. Y espero que dure mucho, porque hay muchas cosas que explorar todavía. Nada, voy diciendo libros que he ido leyendo en los últimos años. Bueno, he leído, pues como os he comentado que Araceli no era buena opción para empezar según mi opinión, con Elsa Morante, me leí La isla de Arturo. Sí que es cierto que este libro es denso, pero es bellísimo, o sea, os lo recomiendo muchísimo. La isla de Arturo al final creo que sí que es muy representativo de Elsa Morante como escritora y creo que sí, que vale mucho la pena. Si queréis saber más de la autora, o sea, de Elsa Morante, os recomiendo mucho el podcast de Grandes Infelices, el capítulo que le hicieron a la autora, porque creo que ahí vemos de manera muy ilustrativa cómo era ella como personalidad y también como su obra, ¿no? O su manera de ser escritora. Con Dacia Maraini también os he dicho, luego pasé un tiempo más o menos largo, ¿no? Sin leerla. Bueno, me leí Querido Pierpaolo, pero es verdad que esto es muy específico. Os voy diciendo cosas que creo que son muy específicas, ¿no? Este libro al final son las cartas que le escribió Dacia Maraini a Pierpaolo Pasolini, pues una vez que lo mataron. Estos que eran grandes amigos, o sea, amigos íntimos. Y la verdad es que, bueno, pues aquí lo que hace Dacia Maraini es mostrarnos lo que le supuso a ella esa noticia de que lo habían matado y pues todas las cartas que le ha ido escribiendo, ¿no? A lo largo de estos años, desde entonces, porque creo que esto fue en los 70, si no recuerdo mal. Y entonces, bueno, esto también es muy específico.
Otro libro, El agua del lago nunca es dulce. Este libro siempre me va a recordar a Laura Knox porque ella es muy fan, le gusta muchísimo este libro y yo lo leí en 2023, si no recuerdo mal. Y bueno, yo tengo esta edición en catalán, la edición de Sexto Piso en castellano es muchísimo más bella, pero bueno, esta es la que yo me hice con ella. Y este libro sí que también creo que es de esta nueva ola, digamos, ¿no?, de autoras italianas actuales que tratan pues, los temas que al final aquí me interesa a mí, ¿no? Encontrar, ¿no? El ser mujer, la adversidad, pues la clase social, las relaciones familiares, las relaciones de amistad. En este caso no tanto la maternidad, pero temas así, ¿no? Como que pueden interesarme y que creo que estas autoras están plasmando de una manera buenísima y genial. Otros libros que he leído pues, durante estos periodos han sido El bello verano, de Cecilia Pavese. Este lo recomiendo mucho leer en verano, o sea, porque creo que es un libro pues eso, muy veraniego, como dice su título, es muy pintoresco, creo que está muy bien. También he leído Agostino, de Alberto Moravia, os lo recomiendo un montón. Quiero seguir leyendo a este autor, pero nunca me animo, porque creo que es un autor pues eso, muy filosófico y muy denso, entonces no me pongo. Mi queridísima Alda Merini con La loca de la puerta al lado, una mujer totalmente incomprendida en su momento por trastornos mentales que sufría. La verdad es que es fantástica, o sea, este me gustó mucho, también lo tenéis en Leyendo Italiano en Femenino. Vida mía, de Chamaraini, uno de mis libros favoritos del año pasado, que también pues, he leído recientemente, ¿no? Otro libro que leí pues, en esta época más o menos fue La soldadesa, de Hugo Pirro. Este libro no se lo he visto absolutamente a nadie y trata sobre, si no recuerdo mal, porque ya hace unos años, de la ocupación italiana en Grecia. Entonces trata sobre un grupo de soldados que están allí y creo que eran como tienen que recoger a un grupo de prostitutas griegas y entregarlas a las tropas italianas apostadas por diferentes puntos de la península helénica. Empieza así un viaje sobre esa Grecia ocupada y la verdad es que me gustó. Al principio, cuando vi un poco la premisa, pensé, no sé si me va a gustar el enfoque, pero sí recuerdo que me gustó bastante. Muchachas sicilianas, de María Messina, también he hablado de ella en Leyendo Italiano en Femenino. La retornada, de Donatella Pretantonio, que os comentaba anteriormente, que es la primera parte de Las hermanas de Borgo Sud, pues también. Ana María Ortese, El mar no baña Nápoles, de este libro también he hablado en Leyendo Italiano en Femenino. Después descubrí a R. De Luca, que es un escritor pues de los actuales que más me gusta. Me gusta mucho, por ejemplo, Bernhard Sling, ya sabéis que siempre hablo de él. Pues R. De Luca también me gusta mucho. Y con él empecé con Tú mío, que lo saqué de la biblioteca y me encantó. O sea, un coming of age en un verano, mi tipo de historia. Y de él, pues también he leído Los peces no cierran los ojos y Napátrida. La verdad es que los dos me han gustado mucho. Me encanta cómo escribe este hombre. Tiene una sensibilidad, un toque especial en su prosa. Siempre habla de Nápoles porque es como el lugar que le marcó, porque él es de ahí, pero tuvo que irse muy joven. Y él dice que Nápoles no puede salir de ti, ¿no? Que es como que se queda dentro de ti. Me parece bellísimo. Verde agua, de Marisa Madieri, una de mis mejores lecturas de 2025 también. También, pues, no quería ser pesada, pero Alba de Céspedes, que ya he dado mucho la turra con ella, El cuaderno prohibido, uno de mis libros favoritos de mi vida. Este también lo tenéis pues en los tops, ¿no? Creo que de 2024, si no recuerdo mal. Del mismo modo que de la misma autora tenemos Una esposa ejemplar. Este libro la verdad es que lo leí porque lo vi en la librería, sin saber de qué iba, pero yo leí la sinopsis y fue como, esto lleva mi nombre, o sea, si os interesan las historias de mujeres, adelante. Igual que El apellido de las mujeres, si os interesan las historias de mujeres, no os podéis perder ese libro. Otro libro que es mi mejor lectura de 2025 y que me ha marcado mucho ha sido La decisión, de Vilardone. O sea, es que de verdad que la amo. A la escritora y a este libro quiero seguir leyéndola sí o sí. Y los últimos dos libros de literatura italiana que he leído han sido Bagheria, de Chamaraini. Este libro está descatalogado, ¿eh? Es una especie de continuación de Vida mía, yo creo, o sea, pero cronológicamente hablando. Vida mía lo publicó el año pasado en español y el año anterior creo que en Italia. Y esto sería bastante anterior a todo, en 2008 creo que lo publicó. O sea, pero cronológicamente dentro de los hechos de su vida sí que sería Vida mía, es decir, su experiencia en el campo de concentración japonés y posteriormente cuando ya llegaron a Sicilia con sus padres y para reconstruir esa vida después de las penurias del campo. La comadrona de Viviana Cau, que es un libro que hablé en mi último vídeo en el canal, os lo recomiendo muchísimo, me gustó un montón. Y me he dado cuenta de que, antes os he dicho al inicio del vídeo, libro-vídeo, sabéis que tenemos siempre un jaleo los booktubeers con esto. Al inicio del vídeo he dicho, Fairy Oak fue un poco ¿no? lo que marcó precedente. Bueno, también ha sido este libro. Es que antes revisando las estanterías me he dado cuenta.
Donde el corazón te lleve, de Sonia Tamaro. Este libro lo leí con 16 años y es una autora italiana que no he vuelto a leer nunca más y que no sé qué sentí cuando leí este libro, no recuerdo nada. Tendría que volverlo a leer. Creo que es una autora bastante conocida, bastante querida en el país. Pero sí, yo leí este libro con 16 años y es que creo que nunca lo tengo como asociado y por eso se me ha olvidado comentarlo. Para acabar, me encanta porque ya las estanterías están quedando súper pobres. Mira, veréis aquí, bueno, no sé si lo vais a ver, pero hay un hueco que son todos los libros que he estado sacando y que tengo esparcidos por aquí. Bueno, os quería comentar los últimos libros también de esta época, de 2023-2026. Los estoy diciendo sin ton ni son ni ningún tipo de orden porque, bueno, eran muchos. Pero bueno, también leí en esta época Nada es verdad, de Verónica Raimo. No me gustó este libro, la verdad es que no es que quiera ser yo la hater oficial, pero es que era muy parecido al léxico familiar para mi gusto. Una cosa es inspirarte, creo, porque muchos autores que nos gustan actuales también podemos ver reminiscencias de otros autores que nos gustan, pero es que lo de Nada es verdad fue para mí exagerado, muy cantoso, no me gustó. O sea que es un libro que me han preguntado alguna vez si había leído y la respuesta es sí y no me gustó. Tampoco me gustó La malnacida de Beatrice Salvioni, creo que se llama, porque es La amiga estupenda 2.0. Antes he dicho que hay autoras que, bueno, toman esa fórmula que funciona, ¿no? Y me pareció que fue demasiado, demasiado inspirado. Sí que es cierto que al final tomó no sé cómo decirlo, como un rumbo el libro que cambió y no me pareció tan similar, pero eran dos niñas en un contexto precario, una amistad compleja entre ellas, una muy intrépida, la otra no. Es decir, la amiga estupenda, entonces es como que no me gustó. Pero bueno, creo que ahora recientemente ha salido otro libro de la autora, igual le doy una oportunidad, ya veremos. Otro libro que leí en esta época es La ciudad de los vivos, creo que se llama de Nicola, no recuerdo el apellido, La Giorgia puede ser, bueno, este señor, y bueno, es una especie de reconstrucción de un asesinato que hubo en Roma hace unos años, muy crudo. Es un libro que da dolor de estómago, o sea, me pareció buenísimo en cuanto a esa ejecución de mostrarnos los hechos, pero es verdad que llegó un punto que se me hizo muy pesado, pero está muy bien. O sea, yo no soy muy de leer como este tipo de historias y bueno, también lo he leído. El último libro que me he dejado, no de manera posta, pero creo que puede quedar bien como para cerrar este vídeo. Se trata del gato pardo de Giuseppe Tomasi Lampedusa, que siempre le llamo Giovanni, este señor, bueno, es Giuseppe. Este libro lo leí en el verano de 2024 y yo recuerdo que estaba en un hotel en Malta y lo había dejado en la tumbona. Esto lo conté, creo que en Instagram en el momento en que pasó, pero no recuerdo. La cuestión es que lo dejé en la tumbona y yo estaba en la piscina. Entonces, cuando me acerqué a la tumbona, se me acercó un chico que era un trabajador del hotel, un chico muy joven, que me preguntó si este libro era mío. Me lo preguntó en español y al principio me quedé como sorprendida y supongo que es porque me escuchó hablar con mi novio en español, entonces pues por eso sabía que hablábamos el idioma, ¿no? Y entonces, pues eso, como os digo, se acercó, me preguntó si era mío, le dije que sí, pero claro, yo estaba ahí como con la toalla así, expectante a ver qué me quería decir. Y me dijo que el abuelo de este chico, o sea, su abuelo, era muy amigo de Giuseppe Tomasi de Lampedusa. Y al contarme eso, yo creo que ese chico nunca fue consciente de lo feliz que me hizo que me contase esa historia. A mí me encantan las historietas, o sea, y las cosas así como de casualidades. Cuando pasan cosas por el destino y es que me tenía que encontrar este chico y me tenía que contar esta historia, estas cosas me encantan cuando sucede. Y me estuvo contando, pues eso, que era muy amigo, que él, o sea, bueno, el abuelo eran de la zona donde pues sucede, ¿no? El gato pardo. Y no sé si ya recuerdo mucho más de lo que me dijo porque la conversación fue muy corta porque él tenía que irse, pero algo así, como que era uno de sus libros favoritos, que le había gustado mucho y que eso, y que Lampedusa era amigo de su abuelo. Bueno, me encantó saber eso y fue como, gracias, gracias, pero obviamente no, esa persona no va a ver este vídeo, pero me hizo muy feliz. No sé, muy guay. Y nada, esto sería el vídeo. Es verdad que no he ahondado, como podéis ver, en los libros porque hubiera sido completamente imposible. O sea, esto hubiese durado 2 horas, no es necesario. Simplemente remitiros a muchas de las autoras a Leyendo de en Femenino, que tengo varios vídeos respecto a ellas. Y el resto de libros, la gran mayoría he hablado de ellos a lo largo de mis vídeos del canal. Si no, bueno, pues siempre puedo recuperarlos pues, en otros vídeos temáticos, ya veremos. Espero que os haya parecido interesante, espero que os haya gustado. Contadme qué libros de literatura italiana habéis leído o queréis leer, si alguno de estos os llama la atención, si no, si os han gustado, si no. Al final creo que es una cosa como muy específica, si uno conecta con lo que nos cuentan estas autoras, sobre todo digo autoras porque ya veis que la gran mayoría son autoras, pero bueno, también he leído autores y creo que pues funciona muy bien, pero si no es así, pues no pasa nada. O sea, yo creo que todos tenemos literatura como preferida y otras que no, ¿no? Bueno, y esta es la mía. Así que nada, como digo, espero que os haya parecido interesante y contadme
y ya leeré en comentarios vuestros apuntes, ¿no? Respecto a ello. Os recuerdo que le podéis dar like si os ha gustado, suscribiros, activar la campanita para que os llegue la notificación de futuros vídeos. Muchas gracias por verme, espero que nos vemos pronto y chao.